Cierra tus ojos, respira y escucha. Libera tu alma. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos, sobre la mesa, un tema que atraviesa la experiencia humana de una forma completamente universal. Hablamos de la ansiedad. Y la pila de documentos que estamos por explorar hoy hace algo fascinante. Sí, es una locura. Toma textos religiosos milenarios, escritos literalmente a la luz de las velas, y los cruza directamente con la psicología clínica moderna. Exacto, y con la neurociencia de vanguardia. Vamos a examinar cómo una serie de prácticas antiguas para encontrar la paz mental están siendo validadas con una precisión asombrosa por los escáneres cerebrales del siglo XXI. Es una convergencia de información realmente estimulante. Por un lado, revisaremos principios clínicos actuales, detallados por profesionales como la psicóloga Grecia Herrera, e investigaciones médicas sobre el cerebro. Como los estudios del neurólogo Dennis Birman, que son reveladores. Totalmente. Pero lo entrelazaremos de forma natural con documentos históricos, análisis teológicos de la Carta a los Filipenses y fragmentos de la primera carta de Juan extraídos de la aplicación YouVersion. Y no nos olvidemos de los artículos de blogs teológicos. Tenemos textos de la Coalición por el Evangelio y de la Iglesia Josué Central, además de guías prácticas del autor Dale A. O. Shields en su libro Un Nuevo Tú. Esa mezcla tan variada es lo que hace que esta inmersión sea única. No se trata de un debate entre ciencia y religión, sino de observar cómo disciplinas que a menudo se perciben en bandos opuestos, o como enemigos naturales, digamos. Exacto, están describiendo exactamente los mismos mecanismos de sanación. La misión hoy es descubrir cómo el cerebro humano responde a ciertas posturas vitales y por qué herramientas formuladas hace miles de años siguen siendo la receta médica más vanguardista para un sistema nervioso sobrecargado. Bien, vamos a desempacar esto. Esa respuesta biológica, desde la terapia cognitivo-conductual, o TCC, se define en gran medida por la anticipación catastrófica. Así es. La psicóloga Grecia Herrera aclara un punto fundamental para quienes experimentan esto desde una perspectiva de fe. Sentir ansiedad no es un pecado, es una respuesta humana natural. Es crucial eliminar ese estigma. A menudo existe la falsa concepción de que experimentar ansiedad es sinónimo de un fracaso espiritual. Pero clínicamente la mente humana viaja hacia el futuro y construye el peor escenario posible. Y ese ejercicio mental enciende la alarma del cuerpo, la famosa respuesta de lucha o huida. Sí, el sistema simpático entra en acción. De repente el corazón palpita aceleradamente, la respiración se acorta y los músculos se tensan por un peligro que, solo existe en la imaginación. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esa definición clínica contemporánea hace un eco perfecto con los textos del primer siglo. Hay un análisis teológico muy agudo del académico Eddie López Cruz sobre el famoso Sermón del Monte. Ah, claro, en el Evangelio de Mateo. Exactamente. Él desglosa la enseñanza sobre la preocupación y resalta que la palabra griega original utilizada en ese texto es merimnao. Literalmente, este término significa partir en dos o dividir. O sea, dividir la atención. Esa etimología es una radiografía perfecta de un ataque de pánico. Es muy gráfica. La mente partida en dos describe esa incapacidad absoluta de concentrarse en el momento presente, porque una mitad del cerebro está intentando resolver un problema hipotético del futuro. Es una fragmentación agotadora. Es un desgaste inmenso de energía, y esa división lleva al segundo punto de ese texto antiguo. La ansiedad produce una especie de ceguera cognitiva, nos vuelve ciegos a la providencia. Sí, y el ejemplo que usa el texto es memorable. Jesús señala a los pájaros y a las flores. El argumento es de una lógica aplastante. Totalmente. Las aves no tienen sistemas agrícolas, o sea, no planifican cosechas. Y las flores del campo poseen una vida útil brevísima, a veces duran menos de 24 horas. Sin embargo, la naturaleza provee para ambas de forma abundante. La preocupación, entonces, actúa como unas anteojeras que bloquean la capacidad de observar esa providencia natural. Esa ceguera explica por qué resulta tan difícil razonar desde la lógica con alguien que está atravesando un episodio de ansiedad severa. El cerebro simplemente no puede procesar la información de que existe una red de seguridad. Y esto evidencia las prioridades. La preocupación extrema muestra qué es lo que realmente rige en la mente. Revela un intento desesperado por gobernar un pequeño universo propio, tratando de microgestionar variables que son incontrolables. Frente a esto, la TCC propone una herramienta fundamental, que es
aprender a no creer todo lo que la mente produce. Se enseña a identificar esos pensamientos intrusivos y someterlos a juicio. Y aquí es donde el cruce de información es brillante. Al revisar los textos de la primera carta de Juan, encontramos el concepto de discernir los espíritus. El texto antiguo insta a no aceptar cualquier influencia o voz, sino a probarla. Es la imagen en el espejo de la práctica clínica. Probar los pensamientos para ver si construyen o destruyen. Traducido a la salud mental, esto significa preguntarse, a ver, ¿esta voz interna que predice el desastre está basada en hechos o es una narrativa inventada por el miedo? Ese filtro analítico es indispensable para la supervivencia mental. Pero identificar el pensamiento tóxico es solo la mitad del camino. La otra mitad es el antídoto. Y para ello, las fuentes nos dirigen hacia el 4º capítulo de la carta a los Filipenses. Hay un contexto histórico fascinante en Wikipedia sobre esa carta en particular. No fue redactada en un retiro de meditación silencioso. Fue escrita por figuras históricas como Pablo y Timoteo, dirigida a una comunidad en la antigua ciudad de Filipos. Y en medio de mucho conflicto. Exacto. El texto comienza pidiendo armonía entre dos líderes, Evodia y Síntique, e incluye referencias al libro de la vida y a un colaborador llamado Clemente, a quien la tradición asocia con el Papa Clemente I. Era gente real lidiando con fricciones de liderazgo y estrés cotidiano. Ese anclaje en la realidad es lo que le da peso a la instrucción. En los versículos 6 y 7 plantean una fórmula. La directriz es no afanarse por nada, sino presentar las peticiones mediante la oración y el ruego, pero con un ingrediente innegociable. La acción de gracias. Así es. Y el resultado prometido es una paz que desafía la comprensión lógica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque surge la duda de qué ocurre dentro de la cabeza de un ser humano, biológicamente hablando, cuando ejecuta esa instrucción de Filipenses al pie de la letra. Y ahí entra el artículo médico. Claro, los estudios del neurólogo Dennis Birman proporcionan la pieza faltante. La ciencia médica actual puede observar en tiempo real cómo la oración modifica la arquitectura del cerebro, pero la clave está en el enfoque emocional. Lo fascinante es cómo los escáneres cerebrales validan la instrucción de incluir la gratitud. El doctor Birman detalla que orar desde un estado de puro terror, o sea, centrando toda la atención en la amenaza y suplicando desde la desesperación, activa y fortalece el sistema límbico. ¿Qué es la región del cerebro responsable de las respuestas emocionales primarias, del miedo? Correcto. Al hacerlo repetidamente, el cerebro literalmente ensaya y perfecciona la red neuronal del miedo. Para ponerlo en términos sencillos, si la oración consiste en repetir que el mundo se desmorona y no hay salida, se está presionando el botón de la alarma de incendios una y otra vez. Se refuerza el pánico. Precisamente. Por eso la instrucción antigua de añadir acción de gracias es una genialidad neurobiológica. Orar con una profunda sensación de gratitud y confianza cambia el flujo sanguíneo del cerebro, desactiva la hiperactividad del sistema límbico y enciende el córtex prefrontal dorsolateral. ¡Wow! Esta área está vinculada a las funciones ejecutivas, el pensamiento lógico, la empatía, la regulación emocional y el autocontrol. Es increíble pensar que un acto tan sutil como dar gracias antes de que el problema esté resuelto funcione como un interruptor físico. Al encender esa parte lógica, la investigación muestra que los niveles de cortisol, la hormona del estrés, caen en picada. Y simultáneamente, el cerebro aumenta la dopamina y las endorfinas. Es un proceso fisiológico medible. La ciencia confirma que esta combinación promueve un bienestar que el intelecto no puede alcanzar solo dándole vueltas al problema. Desde el punto de vista neurológico, esa es literalmente la paz que sobrepasa el entendimiento. Tal cual. Ahora, es fundamental bajar toda esta teoría a estrategias tangibles, corporales y espirituales. Y aquí retomamos los artículos de la psicóloga Grecia Herrera. Ella detalla técnicas corporales que actúan como primeros auxilios. Un punto crítico es la respiración diafragmática. Respirar desde el abdomen para activar el sistema nervioso parasimpático. Que funciona como el freno de mano del cuerpo. Y se recomienda combinar esta respiración profunda con oraciones breves de anclaje, por ejemplo, decir interiormente, «Señor, en tus manos está mi ansiedad». Esto interrumpe el ciclo de pánico. Y hay otra táctica que menciona, la respiración en 4 tiempos, o respiración cuadrada. Se inhala, contando hasta 4, se retiene el aire 4 segundos, se exhala en 4
y se hace una pausa sin aire por otros 4 segundos. Estructura el ritmo cardíaco en momentos de caos total. Le quita al sistema nervioso la sensación de emergencia. Ese control físico prepara el terreno para el control mental, lo que la clínica llama la reestructuración cognitiva. Exactamente. Se trata de tomar un pensamiento negativo, como no voy a poder con esto, y sustituirlo por una verdad bíblica. Una frase clásica para esto proviene de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un dato curioso sobre los manuscritos de ese versículo en Wikipedia que enriquece muchísimo esto. En códices antiquísimos del siglo IV, como el Vaticanus y el Sinaiticus, la palabra Cristo no aparece al final del verso. ¡Ah! ¡Qué interesante! Sí, se lee simplemente como todo lo puedo en aquel que me fortalece. El sentido teológico sigue apuntando a la misma fuente de poder divino, pero es un recordatorio visual de cómo estas verdades fundamentales llegaron hasta hoy. Es un detalle invaluable. Y esa idea de apoyarse activamente en una fortaleza externa se materializa en la metáfora del escudo romano. Un devocional de la Iglesia Josué Central conecta los ataques de pánico con lo que Efesios 6 denomina los dardos de fuego del maligno. Esa metáfora militar cobra un sentido nuevo al ver la historia. El escudo romano, el scutum, no era una simple tabla. Estaba fabricado con capas de madera superpuestas, forrado en tela resistente y recubierto con cuero pesado, con bordes de metal. Requería mucha habilidad. Y el cuero tenía un propósito vital frente a los proyectiles enemigos con brea encendida. Los soldados empapaban el cuero en agua. Al impactar la flecha en llamas, el escudo húmedo extinguía el fuego inmediatamente. Esa dinámica cambia por completo la idea de tener fe. No es sentarse a esperar pasivamente. Manejar esos dardos de fuego o pensamientos catastróficos requiere un escudo activo y resiliente. Aplicar la respiración, la reestructuración cognitiva y aferrarse a estas promesas para apagar el pensamiento en llamas. Exige entrenamiento. Sin embargo, todo este esfuerzo táctico carece de sustento si no existe una base emocional sólida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde el panorama completo requiere introducir el concepto teológico de la gracia. Sí, basándonos en los textos de la librería Fan y el libro Un Nuevo Tú, la gracia se define como un favor inmerecido. No es un trofeo por alcanzar la perfección moral. Comprender esto es el cimiento de la salud mental. Porque el afán por la perfección es un motor inmenso de la ansiedad moderna. La creencia de que es necesario ganar constantemente el valor propio o la aceptación divina genera un estado de alerta perpetuo. La gracia desarticula esa trampa. Entender que el favor es inmerecido permite que el sistema nervioso literalmente descanse. La paz mental que sobrepasa el entendimiento es el resultado directo de aceptar esa gracia y no depender de los propios méritos. Pero claro, el crecimiento requiere esfuerzo, lo que Dale I. Shields denomina desarrollar músculos espirituales. Y construir músculo requiere cambiar de hábitos. Shields habla de eliminar el pensamiento apestoso. El texto a los Romanos en el capítulo 12 habla de la renovación de la mente. Es plasticidad cerebral básica. No se puede tener paz si se siguen alimentando las vías neuronales del pesimismo. Y algo vital es que la vida cristiana no se diseñó para vivirse en aislamiento. La ansiedad convence a las personas de que nadie entiende su carga, pero los consejos prácticos del libro apuntan a elegir bien el círculo íntimo y congregarse, como menciona Hebreos 10. El entorno social actúa como un regulador del sistema nervioso. A esto se suma el bautismo como una declaración pública y la urgencia innegociable de dejar ir las ofensas, que está en Efesios 4. El rencor mantiene al cuerpo en un estado de estrés crónico. Soltar las ofensas es liberar la propia fisiología. Y cuando todas estas piezas encajan, se produce un resultado que Filipenses 4:5 menciona justo antes de la fórmula contra la ansiedad. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La gentileza como urgencia. Un trato afable y considerado. A menudo se confunde con debilidad, pero es la manifestación externa de un cerebro y un espíritu que han encontrado la paz de Dios. Solo alguien que ha dejado de percibir amenazas constantes puede permitirse ser verdaderamente gentil. Qué buena manera de resumirlo. Este recorrido ha demostrado de forma enérgica que la espiritualidad profunda y la salud mental no están peleadas. Textos de hace siglos recomendaban exactamente lo que la neurología y la psicología prescriben hoy. Gratitud,
respiración consciente, replanteamiento de pensamientos y vida en comunidad. Todo está alineado. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar al final de nuestra inmersión. Si la neurociencia demuestra que nuestros cerebros cambian estructuralmente, engrosando la corteza cerebral y generando bienestar físico cuando practicamos la oración, la gratitud y la fe, Sí. ¿será posible que el cerebro humano haya sido biológicamente diseñado desde su origen primigenio exactamente para esa conexión espiritual? Esa es una idea para dejar resonando en la mente. Quizás la fe no es solo una práctica, sino el entorno biológico natural para el que la mente fue creada. Agradecemos a todos por acompañarnos en este profundo análisis de las fuentes. Ha sido un viaje de aprendizaje continuo, descubriendo que la calma cuenta con el respaldo de la historia y de la ciencia. Nos encontramos en la próxima inmersión.